Bueno, pues que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Es un gusto, un placer poder compartir en este martes, bien lo decía Juan Carlos. Es una semana llena de actividades, una semana donde vemos a nuestro Señor Jesucristo en la etapa final sobre ya lo que viene siendo su misión más importante en la tierra, que es ese sacrificio que él en unos días estará realizando. Y bien lo decía Juan Carlos. El domingo pasado estábamos recordando esa entrada triunfal, entrando para cumplir esa profecía que decía que él iba a entrar en un pollino y él iba a entrar manso y humilde. Vemos, vemos el lunes cómo él entra ese celo donde es un celo santo, un celo por amor a su casa, un celo donde él empieza a, a echar fuera todos aquellos que estaban negociando en la casa de Dios, pero también en ese mismo día vemos su amor, vemos cómo él, a pesar de estar airado, él ve a los enfermos y él los sana. Ahí vemos un gran amor por parte de Dios, pero vemos su autoridad. Pero mira, este martes, y déjame platicarte un poquito la historia de este martes, martes de controversia. Es uno de esos días más agotadores para nuestro Señor Jesucristo. Es probablemente él había pasado la noche con sus amigos en Betania. Después de un lunes lleno de incidentes fuertes donde había demostrado, como te lo había dicho, ese celo santo hacia su santuario. Ahora está frente a otra serie de actividades donde él va a demostrar su gran sabiduría. Sí, esa sabiduría capaz de dejar atónitos a sus acérrimos perseguidores. Jesús entra nuevamente al templo y lo reciben los principales sacerdotes y los ancianos con dos preguntas sumamente interesantes. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Los principales sacerdotes eran gobernantes y eran guardianes del templo. Y los ancianos y escribas eran los líderes de la nación. Por tal razón cuestionaban al maestro. El Señor no cumplió su interés, pues el Señor les contestó con otra pregunta. Una pregunta muy interesante. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? A lo cual ellos no pudieron contestar. No pudieron contestar por temor. Pero mira qué interesante, una sola pregunta los hizo temblar. ¿El ministerio de Juan era del cielo o de los hombres? Sí, el ministerio de Juan era del cielo, entonces él era el Hijo de Dios, pues Juan mismo dio testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo lo vi, dice Juan, he dado testimonio que Él es el Hijo de Dios. Esto lo podemos encontrar, mis hermanos, en Juan 1:29 al 34. Vemos este relato de Juan anunciando que nuestro Señor Jesucristo venía en camino. Sí, pero si ellos decían, el ministerio es de los hombres, ¿cómo podían explicar tantos actos milagrosos, tantas vidas transformadas por la oración de Juan el Bautista? Estos interlocutores de nuestro Señor cometieron varios pecados, y déjame decirte que fueron varios. El primero, negaron al Señor en forma deliberada, pues ellos sabían que Jesús conocía sus pensamientos y esos pensamientos eran perversos. Segundo pecado que cometieron, fueron sumamente cobardes. Sí, fueron cobardes porque tenían miedo a la multitud. Sabían que si ellos decían que Juan el Bautista estaba mintiendo referente a lo que era nuestro Señor Jesucristo, la muchedumbre iba a acabar con ellos. Tenían miedo, eran cobardes, pero déjame decirte también que escogieron una actitud ignorante.
Ahí demostraban ellos su falsedad. Ellos preferían decir, no sé la respuesta. Ahí estaban demostrando la falsedad de sus corazones. Y el cuarto pecado que ellos cometieron, no se arrepintieron, sino que comprobaron que eran muy obstinados. Estos 4 pecados que ellos cometieron eran pecados que la gente lo veía y decían, ¿cómo es posible que nuestros líderes no puedan contestar una pregunta de aquel que lo estaban acusando? Pero déjame decirte que en este día nuestro Señor Jesucristo tuvo varias actividades. Yo te pudiera mencionar 5 aspectos, 5 actividades que Él tuvo en este día. Sí, tuvo controversias. La primera, te lo platicaba hace unos segundos, era sobre su autoridad. ¿Con qué autoridad vienes? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y esto era el principio. Después, la controversia sobre el tributo. Lo cuestionaron. ¿Es lícito pagar tributo al César? Y aquí podemos empezar a platicar y decir, lo querían cuestionar. Pero ese tributo era un tributo sí de los hombres, pero un tributo que a través del tiempo ya estaba ese tributo cuestionado y documentado y se tenía que cumplir. Ese tributo era el tributo que los que habían sido vencidos tenían que pagarle al vencedor. Roma hacía sus censos para poder saber cuál era el tributo que tenía que pagar el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que a veces le costaba pagar el tributo. Pero déjame decirte que también hubo una controversia más sobre la resurrección. Y aquí me encanta porque Jesús les dice, no conocéis las Escrituras. Ellos le cuestionaban sobre una mujer. Una mujer, y le hacían el relato y le decían, esa mujer fue casada, pero murió sin tener hijos. El hermano de ese hombre que había fallecido la toma por mujer. Una costumbre que se tenía. ¿Para qué? Para que ella pudiera tener descendencia y ella pudiera estar solventada económicamente. Pero le hicieron la pregunta engañosa y le dijeron, oye, pero ese también murió sin darle hijos. Y así empezaron a mencionarle 7. Y le dijeron, en la resurrección, ¿quién de los 7 será su marido? Nuestro Señor Jesucristo conocía sus pensamientos. Y ahí los enfrentó y les dijo, no conocéis las Escrituras. Porque de cierto os digo que nuestro Padre es un Dios de vivos. Un Dios de vivos y ustedes no lo conocen, pero aún más allá, siguió enfrentando controversias. Oh, bonita controversia la que sigue. ¿Cuál es el mandamiento más grande? El mandamiento más grande, le preguntaban ellos. Ellos querían atraparlo y decir, está menospreciando un mandamiento, está menospreciando otro mandamiento. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo les cuestiona, le dice, más de 600 mandamientos tienes. Si fallaras en uno, fallarías en toda la ley. Y Él les dice, el mandamiento más grande es, amarás a tu Señor sobre todas las cosas. Y les agrega y les dice, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una respuesta que lo dejó atónicos a ellos. ¿Por qué? Porque estaba rompiendo toda la ley y se estaba haciendo cumplir con solo un mandamiento, anexando el segundo. Ahí se cumple toda la ley. Si tú amas a Dios, no vas a buscar otros dioses, no vas a buscar otras imágenes, no vas a tener otros ídolos, vas a tener un solo Dios. Y si tú amas a tu hermano, como es lo que Él nos dejó establecido, amarnos unos a otros, tú vas a respetar a tu prójimo. Tú no le vas a robar a tu prójimo, tú no vas a codiciar las cosas de tu prójimo. Qué importante controversia donde Él deja establecido que lo más importante es que nos tenemos que amar los unos a los otros. Pero por sobre todas las cosas, tenemos que amar a Dios. Qué importante eso. Pero aún así le seguían cuestionando y le seguían preguntando, ¿quién es
¿Quién eres tú? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Hijo de David? Preguntas que ellos mismos no podían contestar. Pero déjame decirte que hubo otras actividades dentro de este día. Parábolas tan interesantes como el de los dos hijos. Esos dos hijos, que esas parábolas eran dirigidos precisamente para esos fariseos, para esos ancianos. Me encanta esta parábola que le dice, ¿cuál de los dos hijos es el correcto, es el que va a entrar, el que va a disfrutar? Aquel primero que le dice, ve a trabajar. Y ese hijo le dice, no voy. Pero al final, él va y hace las cosas que su padre le pide. Y está el segundo hijo. Y le dice el padre, vas a ir a trabajar conmigo. Y él le dice, sí voy, pero no va. Su corazón no quiere ir. ¿Cuál de los dos tendrá el derecho a recibir la herencia? ¿El que dijo sí, pero no fue? ¿O el que dijo no, pero sí fue e hizo las cosas? Oh, cómo me encantan a mí estas parábolas donde les está hablando directamente a ellos. Les está diciendo, ustedes dicen que me sirven, pero su corazón no me sirve. Pero hay gente que a lo mejor reniega y no me cree, pero hace las cosas que yo estoy haciendo. Y sigue con las parábolas de los ladrones malvados, donde ese padre de familia construye una torre, construye un lagar, prepara el campo para ser sembrado y se lo presta a unos malhechores. Estos malhechores empiezan a construir, empiezan a sembrar, y a la hora de pagar por esa renta, desconocen al dueño. Y él manda a un mensajero y lo maltratan y lo matan. Manda a otro mensajero y lo maltratan, lo apedrean y también lo matan. Por fin manda a sus hijos. Manda a su hijo y también lo matan. ¿Ustedes qué creen que debería de hacer ese padre de familia? Ese padre con esos malhechores. Echarlos de ahí y entregarle esos cultivos a otras personas. Pero mira, también está la parábola del hijo del rey. Ese banquete preparado para la gente que él había elegido como sus invitados. Pero esos invitados tenían cosas que hacer, tenían negocios que hacer, tenían cosas que tenían que hacer. La parábola, siguen parábolas como la de las 10 vírgenes. Todos hemos escuchado esa parábola. También fue dicha ahí, este martes, ahí en el templo. También ahí él hace referencia que tenemos que estar listos y vigilantes. Después sigue hablando de los talentos. Aquel que le entregó 5, aquel que le entregó 3, aquel que le entregó 1. Déjame decirte que al final él simplemente le dice que en lo poco debemos de ser fiel para que nos ponga en lo mucho. Hubo discursos. Sí, los discursos se los dirigió a los fariseos. También un discurso de la piedra angular. También con respecto a los que creen en él. Sí, también hubo un discurso, un sermón profético. También hubo un discurso sobre el juicio de las naciones. Acontecimientos pasaron ese día. Acontecimientos como la ofrenda, esa ofrenda de la viuda. Esa ofrenda que eran 2 blancas, pero que valían más que las ofrendas de aquellos que desbordaban su dinero, pero que daban de lo que les sobraba. Esa viuda, 2 blancas dio 2 blancas, pero esas 2 blancas valían más de lo que ellos habían dado. Mira, qué importante es ver también esos acontecimientos donde los griegos querían verle. Oye, qué hermoso verle. Pero también ese día hay unos acontecimientos que no podemos olvidar. El complot para matar a Jesús. Judas ofrece vender a Jesús. Sí, fue ese día
Fue ese día cuando empezaron a tramar cómo capturarle, cómo hacer las cosas para que él cayera. También un acontecimiento muy importante para nosotros, la preparación para la Pascua, la institución de la Santa Cena. Sí, también tuvo ese momento, ese día. Ahí fue donde se instituyó este sagrado evento donde Él le dice que va a tener que, lo vamos a tener que hacer hasta que Él vuelva. Sí, acontecimientos. ¿A quiénes eran dirigidos estos acontecimientos, estos discursos, estas parábolas, estas confrontaciones? Déjame decirte que era para los fariseos, para los saduceos, para los herodianos, para el pueblo, pero también estaban ahí sus discípulos. Un día lleno de labores, un día donde Él estaba aprovechando al máximo. Él quería dejar listo a sus discípulos. Él este día tuvo demasiadas actividades que lo llevaron al cansancio, pero que Él quería dejar listos. Hoy, mi amigo, yo quisiera preguntarte, ¿qué hemos aprendido de todo esto que Él nos dejó? Hasta el último día, Él estuvo preparando a sus discípulos. Y todo esto lo podemos ver como la sabiduría que Jesús tenía. El dador de sabiduría no podía ser enfrentado por personajes que querían hacerlo caer, que querían cuestionar su sabiduría. Esa sabiduría simplemente no pudieron. ¿Por qué? Porque el acoso de los fariseos, el acoso de los saduceos no tuvo efecto. Jesús tenía un plan. Jesús tenía el plan de llevar cada parábola, de llevar cada acontecimiento para que nosotros pudiéramos entender cada aspecto que Él estuvo dando. Es una enseñanza, una rica enseñanza que nosotros tenemos que valorar, que nosotros tenemos que analizar qué es lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos. Eran enseñanzas importantes. Pero todo este esfuerzo por definir la sabiduría de Jesús, simplemente la podemos encontrar en 1 Corintios, que dice: pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque ha de examinarse espiritualmente. Los hombres, los políticos, los religiosos buscan confundirlo, pero Él es sabio. Él es el autor de la lengua. Él es el autor de todas las mentes de los hombres. Él conoce tus pensamientos, Él conoce mis pensamientos. Déjame decirte que esa sabiduría Él nos la ha transmitido. Esa sabiduría nos la ha hecho llegar a nosotros para que nosotros tengamos el discernimiento de escoger qué es lo bueno y qué es lo malo. Mi amigo, este martes de controversia, como lo conocemos, fue más que una controversia, fue una enseñanza para nosotros. Yo quisiera que esta noche tú pudieras recapitular todo lo que hemos hablado, que tú pudieras entender qué es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo este martes de controversia. Un martes lleno, sí, lleno de actividades. Un martes donde cada uno de nosotros podemos ver su inmensa sabiduría, su inmenso amor. Porque mira, déjame decirte que sí, enfrentó a los saduceos. Enfrentó cada una de las preguntas. Qué interesante es que cada pregunta que le hacían a nuestro Señor Jesucristo, Él la contestaba con otra pregunta. No lo hicieron caer. Sus planes eran más que evidentes. Querían acabar con Él. ¿Por qué? Porque les acababa de afectar, un día antes, les acaba de afectar su negocio. Ellos estaban molestos porque estaban negociando con la religión. Hoy en día está pasando algo parecido. Hoy muchos están negociando con la fe. Muchos
están lucrando con el evangelio, pero ellos van a ser juzgados. No nos toca a nosotros juzgarlos. Eso lo va a hacer el Señor Jesucristo. Y ellos por eso defendían sus intereses, más que defender al templo, más que defender a nuestro Dios. Ellos lo que querían era estar bien económicamente, no perder el poder. Pero nuestro Señor Jesucristo hoy nos enseña que Él tiene la autoridad, que Él tiene la sabiduría. Él conoce nuestros corazones. Hoy quisiera yo decirte, mi amigo, mi amiga, que simplemente hoy nosotros tenemos un Dios que todo lo sabe. Y sí, tal vez esta semana es una semana muy diferente. Una semana donde deberíamos de estar en nuestros templos agradeciendo a Dios por este sacrificio que Él hizo. Pero la situación por esta enfermedad que está invadiendo el mundo nos tiene confinados a nuestros hogares. Pero ahí donde estás tú, mi amigo, ahí donde estás tú, mi amiga, ahí tú debes de recordar cada uno de estos eventos y recordar todos los eventos que están sucediendo durante esta semana. ¿Por qué? Porque es importante que cada uno de nosotros, en nuestra intimidad de nuestro hogar, en nuestra intimidad personal, hagamos una reflexión. Entendamos los sacrificios, entendamos también que Él todo esto lo hizo por amor. Sí, por amor a ti, por amor a mí. Hoy yo quisiera decirte que si tú estás preocupado por esta situación de este virus que ha robado la atención mundial, hoy es el tema, pero hay algo más importante que este virus. Hoy yo quiero recordarte que lo más importante es la salvación de tu alma. Hoy yo quiero decirte que lo importante es que tú recuerdes que tenemos un Dios sabio, un Dios que conoce todas las cosas, un Dios que tiene planes, y esos planes son planes de bien, no son planes de mal. Nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros grandes cosas que Él ha hecho para con nosotros. Yo esta tarde, ya tarde noche, quisiera invitarte a que tú confíes en nuestro Dios, a que tú regreses al camino de Dios, a que tú busques de Dios, a que tú empieces a entender que Dios tiene un plan. Con toda esta situación mundial que está pasando, ¿qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Qué es lo que Dios tiene? ¿Por qué en esta época de Cuaresma? ¿Por qué en esta época de Semana Santa? ¿Por qué está pasando esto a nivel mundial? ¿Acaso Dios no se fijó qué fecha era? Sí, mi amigo, sí se fijó. Y yo creo que lo planeó muy bien. Esta situación del virus me hace recordar esa décima plaga. Esa décima plaga donde la mortandad fue impresionante. Donde la mortandad del primogénito abarcaba desde el faraón, el hijo del faraón, hasta la sirvienta. Aún los animales. Pero qué hermoso es tener la confianza y tener esos pasajes de la Biblia donde nos dicen, hey, pero tú y tu casa no tienen de qué temer. Salmo 91 me encanta porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy yo quisiera decirte, mi amigo, que tenemos que tener la confianza. Sí, tal vez lo estemos forzando, no, yo no lo veo como forzar la historia y decir, oye, esto pasó en Israel hace muchísimos años. En esa época fue cuando se fundó las fiestas de las Pascuas. Y hoy el pueblo de Israel lo está recordando. Esa salida, ese confinamiento que les dijo instrucciones precisas. No salgas de tu casa. Busca un cordero de 1 año perfecto y limpio. Vas a hacer un altar dentro de tu casa. Y cuando tú hagas el sacrificio, tomarás de esa sangre y lo pondrás
en el lindel y lo pondrás en el poste de tu puerta, y entrarás y comerás, y lo harás de forma asada. Les dijo, no salgan, esta noche yo pasaré y mataré a los primogénitos. Yo me imagino que esa sangre significaba que alguien había muerto ahí, que ya no era necesario entrar. Esa sangre de ese cordero se repite esta semana. Nuestro Señor Jesucristo esta semana no vino a celebrar la Pascua, vino a cumplir la Pascua, vino a cumplir el propósito por el cual Él vino. Él vino a derramar su sangre por ti, vino a derramar su sangre por mí. Así que este virus no nos puede dañar. Este virus no es para el pueblo de Dios. Este virus es para otras personas. ¿Quiénes son esas personas? Tú sabes quiénes son esas. Nuestro Dios es un Dios justo. Un Dios justo que da lo que cada uno merece. Pero déjame decirte que no te estoy excluyendo de estos beneficios. Lo que te quiero decir, mi amigo, es que hoy tú puedes regresar. Tú puedes obtener esa protección. Tú puedes tener esa confianza. Tú simplemente tienes que buscar de Dios. Solamente tú tienes que venir y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo reconozco que he pecado. Reconozco que me he equivocado. Me he alejado. Yo sé que hay personas que conocen de Dios. Yo sé que hay amigos que se han alejado. Se han aburrido de las cosas de Dios. Han dicho, ya conozco la Biblia. Siempre han dicho que va a pasar esto. Siempre han dicho que va a pasar lo otro. Mira, las señales se están cumpliendo. Simplemente por cronología, yo te puedo decir que cada día está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante es que tú, mi amigo, que tú le busques. Hoy yo te quiero invitar que si tú te has alejado, hoy es tiempo de regresar. Hoy es tiempo de buscar esa protección. Es muy sencillo. Si tú ya la conoces, es una oración pequeña. Si tú no la conoces, es una oración pequeña. No es complicado hablar con Dios. No es complicado orarle a Dios. Es platicar con Él y reconocer que en Él encontramos todo. Que con Él somos más que vencedores. Fuera de Él no somos nada. Yo quisiera invitarte esta noche a que tú elevaras una oración. Esta noche y tú le dijeras al Señor con tus propias palabras. Señor, yo quiero darte gracias por todo el sacrificio que tú hiciste, por toda esta semana que tú, Señor, que tú nos mostraste tu amor, que tú, sabiendo ese gran dolor que iba a ser sobre tu cuerpo, aún así no desististe, porque tú venías a cumplir lo que el Padre te había encomendado. Y a ti no te dio dolor dejar tu trono y venir y sacrificarte por nosotros. Yo quisiera que esta noche simplemente cerraras tus ojos, simplemente elevaras una oración sencilla. Señor, en esta hora hemos hablado de tu palabra, hemos hablado de este martes de controversia, pero más que de este martes, yo hoy quisiera que tú, Señor, escucharas esos corazones, esas oraciones que están siendo elevadas en este momento, esas oraciones reconociendo que nos hemos equivocado, que hemos pecado. Sí, una palabra que muchas veces no queremos mencionar. Y sabemos que la paga del pecado es muerte, pero también sabemos que la dádiva de Dios es vida eterna. Hoy yo apelo, Señor, a ti. Hoy yo sé que tú nos estás escuchando. Tu palabra dice que tú inclinas tu oído y escuchas la oración, escuchas el ruego. Hoy estamos rogándote, Señor, para que tú, Señor, perdone nuestros pecados. Sí, esos pecados que consciente e inconscientemente hemos cometido, Padre. Hoy queremos reconocer que a través de la palabra de Dios, tú nos das más que pruebas suficientes para que nuestra fe
nuestra fe, que es lo único que necesitamos, reconocer que tú eres el Hijo de Dios, en este momento empiece a transformar vidas, empiece a cambiar y a restaurar corazones. Hoy creemos que tu sacrificio no es en vano, que tú moriste, sí, moriste en esa cruenta cruz, pero también reconocemos, Señor, que tú resucitaste y que estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, Padre. Yo en esta hora te pido por cada una de las personas que están escuchando este mensaje y que lo van a escuchar, Padre. Que ellos puedan tener el tiempo, Señor, de arrepentirse, de buscar de ti, Padre. Porque sabemos que tú no echas fuera a nadie, Padre. Yo te lo pido, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre. Gracias, gracias, Señor. Mis amigos, pues la verdad es que es un martes de controversia, un martes donde cada uno de nosotros estamos siguiendo lo que pasó, pero también queremos aprovechar para infundirte ese aliento, esa confianza de que esto va a pasar, de que pronto pasará todo esto, que pronto veremos la luz. Sí, te hablaba de esas 10 plagas. Esas 10 plagas pasaron. Él les pidió que esta noche no salieran. Esa noche nadie salió, pero déjame decirte que esa noche pasó. ¿Y qué fue lo que pasó después de esa noche? Encontraron la libertad. Encontraron el camino a la tierra prometida. Dificultades las hubo, pero después de esa noche ellos encontraron la felicidad. Yo esta tarde noche te quiero decir que este tiempo va a pasar. Este coronavirus va a desaparecer, pero déjame decirte que si nosotros confiamos en Dios, como dice por ahí un tema, todo va a pasar, todo pasará y todo va a pasar porque creemos en Dios. Creemos que la noche pasará y que el día vendrá y el día será de gozo, será de gran alegría. Hoy es el día en que tú tienes que tener la confianza en Dios, la confianza de que Él lo volverá a hacer, que Él es un Dios de milagros,